Bienvenidas y bienvenidos a Baraka en el aire. Estamos listos para adentrarnos en los misterios de los lenguajes sagrados. Mi nombre es Gastón, soy su anfitrión y estoy muy contento de acompañarnos nuevamente acá en este programa, en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros. Hoy es 5 de septiembre del 2024, el programa número 27 de Baraka en el aire, 27. Tenemos preparado un episodio muy polémico, al que vamos a llamar la dimensión espiritual de la economía. La dimensión espiritual de la economía, ya que hoy tenemos una nota con un especialista de recontralujo, economista de renombre y con muchos conocimientos teológicos. Así que quédate con nosotros para descubrirlo. No se olviden de dejarnos sus comentarios a través de las redes. Este programa va a ir grabado, así que si nos escriben en directo cuando esté saliendo el jueves a la mañana, puede que no le respondamos ahí, pero en otro momento le vamos a responder. Y si nos están viendo por diferido, dale me gusta, que nos sirve mucho. También suscríbete a todos los canales de las redes de Baraka en el aire, @Escuela Baraka. Bueno, sin más rodeos, arrancamos. Bien, decíamos que el programa de hoy se llama La dimensión espiritual de la economía, porque vamos a hablar del aspecto espiritual de los distintos movimientos políticos, centrándonos especialmente en su lado económico en relación con sus creencias, digamos, espirituales, su lado de políticas económicas en relación a qué creencias espirituales los mueven a tener esas políticas. Es que en el corazón de todo movimiento político, más allá de sus políticas, más allá de sus estrategias, reside una fuerza espiritual que los impulsa, una doctrina que no solo dicta sus acciones, sino que también modela su visión del mundo. Es esa espiritualidad, a veces oculta, a veces explícita, la que actúa como el alma detrás de cada movimiento, lo que lo mantiene vivo de alguna manera, determina las políticas económicas que cada gobierno va a implementar. A continuación vamos a ver cómo se dio esto en Argentina desde mi humilde opinión, lo cual no me voy a cansar de decir, a lo largo de la historia, especialmente la historia de la dictadura para acá, que es la historia más reciente, seguramente habrá historiadores que podrán profundizar más en esto. Empecemos con el peronismo. Tiene un fuerte énfasis en la justicia social y la comunidad. Puede verse como una corriente que cree profundamente en una suerte de teología del pueblo, podemos decir, donde el bienestar colectivo se antepone a los intereses individuales. Primero el bienestar colectivo, después los intereses individuales. Este espíritu que es profundamente cristiano, o sea, fíjense cómo esto en el fondo es un dictamen profundamente cristiano, aunque el peronismo es laico en su aplicación porque es inclusivo, o sea, es nacionalista, pero es inclusivo, no es como los nacionalismos europeos que excluyen al que piensa distinto, que lo exterminan en algunos casos, sino que el peronismo es inclusivo, se refleja en políticas económicas que priorizan la redistribución de la riqueza, la administración de la cosa pública a través del Estado, para garantizar el trabajo, la industrialización y así el bienestar de todos. Se dice la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Yo estoy hablando del lado espiritual de cada movimiento político. No nos vamos a meter en los aspectos judiciales de cada, ¿no? Este es así, este robó, este es corrupto. No me voy a meter para nada en eso. Fuera eso de acá. Estamos hablando del aspecto espiritual de la política. Eso se lo dejamos para otros programas, que ya sobra de eso, ¿no? En mi opinión, esta doctrina peronista se observó en las políticas económicas de los gobiernos de Perón, de Néstor y buena parte del de Cristina. No así en la de Alberto, ni en la de Isabel, pero bueno, eso es antes, ¿no? Creo yo. Por otro lado, tenemos al radicalismo, el radicalismo tradicional, que ha sido históricamente un movimiento centrado en la idea de civilización. Radicalismo, idea de civilización y educación, entonces, como ejes del progreso. Su espiritualidad es netamente laica, no es tan cristiano como el peronismo, es netamente laico y está basado en la razón, en el juicio, en el conocimiento, impulsando políticas económicas que buscan el desarrollo a través de la educación, la economía diversificada, la industria, el fortalecimiento del mercado interno. Eso es el radicalismo tradicional y veamos la diferencia. En mi no experta opinión, esto pudo verse radicalmente, el radicalismo, previo a las dictaduras, y no así de las dictaduras para acá, que se vio un radicalismo expresado por Alfonsín, etcétera, después vamos a ver, más
progresista, un radicalismo no tan racionalista, no tan industrialización, más, digamos, globalista, progresista. Entonces el progresismo, ¿qué es el progresismo? El progresismo se lo confunde por momentos con el peronismo porque comparte el enfoque de la justicia social, pero se diferencia porque tiene énfasis en la defensa de los derechos humanos individuales y la modernización social. Ya cuando hay tanta énfasis en el tema de los derechos humanos, en la modernización social, situándose más cerca del radicalismo en ese sentido, porque es mucho más racionalista, mucho más laico, tiene una fe más en el progreso humano como motor del cambio, el progreso humano como motor del cambio, eso es progresismo. Las políticas económicas progresistas suelen poseer una fuerte intervención estatal para corregir las desigualdades. El progresismo es el que dice un Estado presente. Eso es lo que se confunde con el peronismo. El peronismo dice un Estado esclavo de un pueblo libre. Nunca dijo Perón o los grandes referentes del peronismo Estado presente. Esa es una frase bien del progresismo que está reflejando las creencias, ¿no? Para mi novicio punto de vista, en Argentina el progresismo no tiene un partido político fijo, no hay un partido político que este es el partido político del progresismo, aunque muchos lo quieren ligar al kirchnerismo, que el kirchnerismo no es un partido político, no tiene una doctrina, sino que es seguir a, básicamente es como, no sé, seguir a Cristina, no entiendo bien qué sería el kirchnerismo. El progresismo va cambiando según la ocasión. Se puede ver, digamos, se pudo haber aplicado en la economía con Alfonsín, con Alberto Fernández también, que es donde más se vio el progresismo con Alberto Fernández, aunque probablemente también en la primera etapa del gobierno de la Alianza, de la Rúa, cuando estaba el Chacho Álvarez. Cuando se va el Chacho Álvarez y al tiempo viene Cavallo, se transforma en otra cosa, se transforma en liberalismo el gobierno de la Rúa, antes de caer. Porque recuerden que estamos hablando de políticas económicas, no de partidos políticos, sino que de las políticas económicas. Entonces yo creo que hay una frase que dice, por sus frutos os conoceráis. Uno tiene que ver de los partidos políticos cuáles son las políticas económicas que llevan a cabo, qué es lo que más va a reflejar su espíritu. Y ahí van a ver que aunque pertenezcan a este partido, por ejemplo, Alberto perteneciendo al justicialismo, que supuestamente es peronismo, aplicó progresismo, lo mismo que de la Rúa y Alfonsín era más progresismo, después de la Rúa se volvió liberal, o sea, fíjense cómo hay otra cosa de fondo. Bien, vamos ahora a los libertarios, los muchachos libertarios, los muchachos libertarios, con su teología del individuo. Es una teología del individuo, donde la libertad personal es sagrada, ¿no? Por encima de, digamos, el bienestar común está el bienestar individual. Está claro eso, ¿no? Lo dicen. Promueven políticas económicas entonces que en el caso de los microeconomistas, porque vamos a hablar de una de dos ramas, los microeconomistas, que también son libertarios, buscan reducir al mínimo el Estado, a la mínima intervención posible. Y en el caso de los anarcocapitalistas, que es otra expresión de los libertarios, buscan reducir, digamos, el Estado a cero. Cero. O sea, los microestatistas buscan reducir al mínimo la intervención estatal y los anarcocapitalistas pretenden reducir el Estado a cero, confiando, y acá está la creencia, en que el mercado libre es el mejor regulador económico de la economía, incluso de la seguridad, incluso moralmente es lo más elevado el comercio libre, el mercado libre. Lo que denominan orden espontáneo. Eso se denomina orden espontáneo. Desde las teorías anarquistas, que originariamente eran ateas, originariamente el anarquismo es ateo, sin Dios, sin patria, sin religión, sin marido, sin jefe. Y en esta versión se presentan prácticamente laicos, pero creyentes, digamos, en las fuerzas del cielo. O sea, que creen en Dios, pero en un Dios de suerte laico. O sea, pueden ir a llorar al Muro de los Lamentos, después ir a llorar ante el Papa y después quizás ir a llorar a la Meca. Podría ser, porque es como una religión, no sé, global. No entiendo del todo cómo sería, pero bueno, con los budistas. Bueno, es una creencia en el individuo por encima de todo, que dice que Dios no puede crear nada, por eso la creación del orden espontáneo, Dios no puede crear nada de forma corrupta, es el hombre el que lo corrompe, por eso quieren eliminar al Estado y que solamente esté la intervención del mercado. Esta espiritualidad laica se refleja en un enfoque económico que prioriza la desregulación, la privatización, la reducción de impuestos, con la creencia de que cada individuo debe ser libre para tomar sus propias decisiones económicas. Ahora bien, desde mis muy básicos conocimientos, yo diría que si bien Javier Milei intenta ser representante de esto, del anarcocapitalismo,
libertarios, a juzgar por la suba de los impuestos recientes, o sea, hace muy poquito no dejan de subir los impuestos en Argentina, vuelven impuestos que habían sacado, hay una fuerte regulación del mercado, cuando han querido subir mucho los precios, por ejemplo, las prepagas se intervino, hay una fuerte regulación del mercado de los sueldos, o sea, no se le permiten subir a los sueldos a las empresas, o sea, no se permiten las paritarias, por ejemplo. Estamos frente a una fuerte intervención del Estado todavía. Bueno, estamos con el cepo, no sacan el cepo, por más que dicen que el cambio actual es el cambio que tiene que ser, que no está tocado. Bueno, en verdad no paran de intervenir en el mercado para que el dólar no suba y no sacan el cepo. Entonces, por ahora, de libertario, con esas políticas que hablamos antes, este gobierno tiene solamente las ganas, el discurso. Bueno, después está el liberalismo, los liberales, que no son los libertarios, liberales, que aunque comparten con el libertarismo la centralidad del individuo, o sea, comparten la centralidad del individuo, el bienestar del individuo por encima del bienestar común, lo hacen desde una perspectiva pragmática. O sea, lo que tienen los liberales es que son pragmáticos. Ahora vamos a ver quiénes fueron, por ejemplo, Menem, gran representante súper pragmático. Si tenía que ser comunista, si el muro de Berlín caía para el otro lado, escuché por ahí decir, se hacía comunista. Súper pragmático. Su doctrina espiritual de libertarios, por supuesto, es laica, y su fe en el equilibrio se traduce en políticas económicas que buscan combinar la libertad del mercado con la necesidad de cierta regulación estatal para mantener el orden social. Esto se manifiesta en un enfoque económico que equilibra la competencia con la protección de derechos básicos y la estabilidad económica. O sea, son un poquito más que los microestatistas. Bueno, lo que creo yo, se puede ver en nuestro país, Argentina, en las políticas económicas de los tiempos de Menem, con Cavallo, en la etapa cabalista de la Rúa, y con Macri, liberales. Y finalmente, el comunismo que ahora últimamente se anda hablando mucho del comunismo, que plantea que una creencia atea. El comunismo es ateo, en general es ateo. Puede haber comunistas que sean catocomunistas, que crean pero digamos, su doctrina principal, y por supuesto entonces relacionados con las políticas económicas que manifiestan, ateos. La inevitabilidad histórica del triunfo del proletariado y la eliminación de las clases sociales. Este espíritu se refleja en políticas económicas que buscan la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la planificación centralizada. Esto es fundamental, es algo que mucha gente habla de comunismo y realmente no entienden lo que es el comunismo. El comunismo es la evolución de la propiedad privada, pero de los medios de producción. No es que en sociedades comunistas uno no puede tener una casa, esta computadora no sería mía y el celular no sería mía. No es la abolición de toda propiedad privada, únicamente de los medios de producción. O sea, no habría ninguna industria privada, serían todas públicas para centralizar. La planificación es centralizada, ¿se entiende? Para que entendamos bien. Por supuesto, sabemos que en nuestro país eso no pasó nunca. Nunca existió el comunismo, nunca se privatizaron los medios de producción en Argentina. Perdón, nunca se estatizaron todos los medios de producción en Argentina. Puede haber algunos que estén estatizados, pero ni siquiera están estatizados. En verdad, el Estado tiene la mayoría de las acciones, que eso de alguna manera sigue siendo privado. Es disparatado pensar que así fue. No resiste el mínimo análisis. En verdad, no es serio discutir que en Argentina hay comunismo. O sea, hay comunismo, pero nunca llegó al poder. Está representado por la Izquierda Unida, por el Partido Obrero, por el Polo Obrero, pero nunca llegaron al poder. Bueno, todos estos movimientos, aunque a veces se presenten como puramente pragmáticos o ideológicos, no pueden escapar a las profundas corrientes espirituales y religiosas que los modelan, porque al final del día, la política económica, al igual que la política en general, es una manifestación de nuestras creencias más profundas sobre lo que significa ser humano y cómo debemos vivir en comunidad. En el fondo, todos, y especialmente los políticos, cuando hacen políticas, están manifestando su espiritualidad, lo que ellos creen profundamente. Si están, por ejemplo, destruyendo la patria, o si nos están beneficiando, en el fondo se está manifestando lo que ellos espiritualmente son. Hoy vamos a hablar de estas creencias subyacentes que determinan políticas económicas con un invitado de lujo. Quédate con nosotros para conocerlo. Bueno, y este es el 27º programa, el 27º 27. Y el arcano 27 de la baraja del tarot egipcio de Kier es lo inesperado. ¿Qué está? Lo inesperado. Una carta, una lámina menor relacionada con Marte, el planeta de la guerra. Estamos regidos hoy por este arcano, así que esperemos tranquilizarnos, sino tener explosiones, porque es el planeta de la guerra, que muchas veces la guerra sirve para
también para la política, no para las políticas económicas, y tiene una máxima, un axioma, que los vamos a leer todos, los axiomas de Jesús Iglesias Janeiro, el creador de este mazo, según vayan saliendo los arcanos, según la numerología del programa, que es ni exceso de miel para endulzar, ni vanagloria para prosperar. Lo digo de vuelta, ni exceso de miel para endulzar, ni vanagloria para prosperar. Humildad. Eso nos aconseja este arcano entonces, ante todo y más ante la adversidad. Por eso todo lo que yo digo aquí es solo mi opinión. Lo que dije y lo que voy a decir, dudo mucho que mi opinión sea completamente cierta y sea la verdad. Lo dudo muchísimo. No creo tener razón en lo que digo, en todo lo que digo. Seguramente está cargado de taradez. ¿Saben lo que es la taradez? Que hay una tara, seguramente hay cosas que no veo. Sino que es lo que yo llegué a concluir hasta ahora, según estudios, tampoco es que soy un opinólogo suelto, todo lo que digo lo estudié, me formé en ello y esperamos las opiniones de ustedes en los comentarios que nos van a dejar. Acuérdense que este programa es grabado, lo vamos a leer posteriormente. Además, hoy es 5 del 9 del 2024. Si reducimos su numerología tarótica da 22. Nosotros lo relacionamos con la carta del regreso del tarot egipcio de Kier, porque es el 22. También se podría vincular con el loco, un arcano mayor del tarot que en verdad el loco no tiene número, de mucha creatividad y el regreso, o sea, volver. Por ejemplo, cuando vieron, si ya que lo vamos a relacionar con política, cuando los políticos dicen vamos a volver, bueno, es el retorno constante, ¿no? El retorno constante. Además, estamos hablando del mito de Horus y Osiris, cuando vuelve a vengar la muerte del padre. Entonces es un regreso para vengarse. Eso es lo que nos habla esta carta. ¿Qué tendrá que ver con este programa? Vamos a verlo en el transcurso del programa. Son energías arquetípicas que nos guían, que nos acompañan. A veces cuando uno saca cartas entiende rápidamente qué quiere decir, a veces la tiene que dejar reposar ahí para ver qué quiere decir esta energía y se da cuenta después a medida que va transcurriendo el día. Muy bien. Otra cosita. Lamentablemente, por temas personales, Zoe no va a poder acompañarnos tan seguido como antes. Igual vamos a seguir contando con ellas para tener columnas astrológicas. Hoy no vamos a hacer la columna del clima astral porque no la tenemos a ella y porque queremos ir rápido al invitado. Baraka en el aire es un programa de la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados. Vos podés estudiar con nosotros tarot, astrología, numerología, I Ching, interpretación de sueños. Encontranos en www.escuelabaraka o en las redes como @escuelabaraka y seguinos. Y también podés vernos en directo y escribirnos todos los jueves de 10 a 11 en Buenos Aires por YouTube en Canal Mantra 919 o por Instagram en Mantra FM 91.9 o por Facebook también en Mantra FM. Además, no te olvides, si estás viendo el programa en diferido en YouTube, darle me gusta y hacer tu comentario, los comentarios que quieras. Y si lo estás mirando por diferido en YouTube, también si podés activar la campanita de notificaciones. Muy bien, en un ratito nomás vamos a tener al entrevistado. Muy bien, en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros, en este episodio que hemos denominado La Dimensión Espiritual de la Economía, Mario Guillermo Moreno, más conocido como Guillermo Moreno, es un economista, empresario argentino y político, quien fue secretario de Comunicaciones entre 2003 y 2006 durante el gobierno de Néstor y Kirchner, y secretario de Comunicación Interior desde el 2006 hasta el 2013. Debido a su lucidez, a su erudición en la materia de economía, lo cual se vio reflejado en una economía próspera durante ese tiempo, con superávit fiscal, comercial, crecimiento del PBI sostenido, una inflación por debajo de la suba de salarios, fue el ministro que más tiempo duró en el cargo, 6 años, lo cual habla de su excelencia en la disciplina. Pero además es un devoto creyente y conocedor de la doctrina católica y cristiana. Además, tenemos hoy el honor de recibir ayuda de él para entender un poquitito más de qué se trata esto del lado espiritual de las políticas económicas. Ahí. Hola Moreno, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, es un honor contar con vos para esta nota y para que nos cuentes un poquitito de tu punto de vista espiritual de la economía. Habíamos hecho una introducción en la cual decíamos que la espiritualidad siempre, aunque se diga, aunque no se diga, siempre está de fondo en todas las políticas económicas. Yo te había escuchado hablar del punto de vista espiritual del anarcocapitalismo, la noción de orden espontáneo en contraposición con los puntos de vista cristianos, por ejemplo, el tuyo,
que está determinado como pecado original. ¿Podés explicarnos un poquito más de qué se trata eso y cómo afecta en las decisiones económicas que podría tomar un gobierno, ¿no? Bueno, en principio, lógicamente que la creación es con orden. Uh-huh. Nadie puede pensar que la creación es sin orden, por la lógica estética y de los equilibrios. Esto los griegos alguna vez empezaron a perfeccionar. Después, naturalmente, lo que tiene que ver con los artistas plásticos, fueron cambiando las escuelas, y hay cosas que te resultan preciosas y que tengan los equilibrios que naturalmente tienen que tener las definiciones de lo bello, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el orden el orden es sistémico a la creación, Uh-huh. dada la naturaleza de la lógica humana. Uh-huh. O sea que en el orden espontáneo creemos todos. Lo que acontece es que para los anarcocapitalistas, y especialmente para Milei, el mercado, como derivado del orden espontáneo, también es creación de Dios. Uh-huh. Y uno lo que le dice, y entonces las interacciones en el mercado serían tender a la construcción de ese orden espontáneo. Uh-huh. O a la recreación de ese orden espontáneo de Dios. Y uno lo que le dice a Milei es que se olvida del pecado original. Y en el pecado original, sin el pecado original, las necesidades del ser humano y los recursos para satisfacer esas necesidades tienen que estar equilibradas. Cuando él dice las necesidades del hombre son infinitas y los recursos son finitos, el problema que tiene es, al no creer seriamente en el pecado original, que Dios se equivocó. Porque si Dios no es la única posibilidad de que Dios creara infinitas las necesidades, infinitos los recursos, es que en ese momento se le equivocaron las cosas. Hizo mal los cálculos. Sí, evidentemente se equivocó. Sí. Entonces, como Dios es perfecto y eso no puede pasar, el error es de Milei. Claro. Y este no es un error menor. Esto no es un error menor, porque con eso termina justificando la pobreza y la desigualdad. La posibilidad de que alguien decida vivir en la indigencia como una decisión individual. Uh-huh. Evita pensar, también desde otro error conceptual importante sobre la creación, que Dios es la primera persona del plural, no la primera persona del singular. A ver, ¿cómo Dios es eso? no es yo, Dios es nosotros. Ah. Lógicamente que para los católicos, Padre, Hijo, Espíritu Santo es una construcción más simple, pero todos aceptamos, todos los monoteístas, los judíos y los musulmanes también, que Dios es plural. Dios es la primera persona del plural. También es un trino en una persona. Por eso nosotros decimos, en el caso de Jesucristo, generado, no creado. ¿Está bien? Creado y estando a vos, generado es de tu misma naturaleza. En el mismo tiempo y lugar. ¿Está bien? Él creó en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Disculpame que haga una pausa para que se entienda un poquito más claro eso. O sea que de Jesucristo se dice que no es creado, o podría ser, pertenece al ámbito de lo increado, como Dios, pero él sí es generado. Eso es lo que nos estás queriendo decir. Bueno, en realidad lo que decimos en el credo, en uno de los credos, no es el que habitualmente se reza, pero sí el otro un poco más extenso, generado, no creado. Uh-huh. Creo en Dios, creo en Jesucristo, generado, no creado. Uh-huh. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia. ¿Sabes? Bien. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos el credo. Entonces, entre lo creado y lo generado, esta disquisición pasa por lo externo a vos, o lo que te genera como vos, de tu propia naturaleza. Una obra es creada, es externa a vos. Claro. Lo generado es propio tuyo. Eso es lo que nace de vos. Por eso no hay otra cosa que el generador tiene que ver con Jesucristo, de la misma naturaleza. Por eso la generación de Jesucristo es también al mismo momento de la creación, de todo. ¿Sabés que al principio de nuestra charla me acordaba una frase que nos dijo hace poquito tiempo el Chango Spasiuk, que él toma del Islam, que dice que Dios es bello y ama la belleza. Habla de eso, es como que inmediatamente te cambian el tema, parece que no es muy marketinero y por eso yo quería que profundices en eso. Yo sé que distintas tradiciones hablan de lo mismo, pero bajo otros nombres con concepciones similares. Por ejemplo, el Islam
se habla del yo que propone el mal, por supuesto que está la noción de pecado original, así como en las tradiciones, por ejemplo, orientales del karma, del ego, pero si el mercado no puede regularse El que solo, propone el mal, en este caso el yo que propone el mal sería el diablo, ¿no? El demonio. correcto, también en el Islam se habla del demonio personal que tiene cada uno, y si el mercado no puede regularse solo, ¿por qué sí? O sea, ¿cuál sería la explicación desde la economía peronista de por qué sí lo podrá hacer el Estado? Que también está moderado por personas con ego, con pecado, con el yo que propone el mal y el karma, No, pero el digamos. problema es que todo depende a qué llamemos regular. Ajá, Si la administrar. regulación, claro, si la regulación es al margen del bien común como esquema valorativo, el mercado se regula. Se deja tanta gente afuera y se acabó. El tema es que Claro, la justicia social del peronismo es un derivado del bien común. claro. Y la pregunta es quién creó el bien común. Y también lo creó Dios. Ujú, Porque lo que hizo Dios es crear al hombre y las relaciones entre los hombres. En términos genéricos estoy hablando de hombre y mujer, no estoy haciendo esta distinción de género. ujú, El bien común es lo común a dos hombres y no hay otra naturaleza. La propia naturaleza de la creación es el bien, por eso se llama bien común. La relación entre dos hombres, que es el bien, para que esta relación tiene que ser común y bien. bien. No va a ser mal, no vas a crear la relación entre dos hombres a partir del odio. Ujú, ¿Está bien? Entonces, por eso se llama bien común. La derivada de lo común a dos hombres, que es el bien, es la justicia social, porque ¿qué relación puede haber entre un hiperrico y un hiperpobre? Nada. ¿Ves? Entonces, entre la justicia social, cuando Milei dice la justicia social es producto del demonio porque está robando, está totalmente equivocado. Es una derivada lógica del bien común, creación de Dios. Por eso el bien. peronismo tiende a la perfección. Entonces, El peronismo sí. es la administración de la cosa pública tendiendo al bien común y al derivarse del bien común tiende a la perfección. Es la doctrina más que tiende a la perfección de las creadas por el hombre. Obviamente no va a ser el régimen económico de los indios, ¿no? De los indios en términos de la India, que va a que va a tender al bien común con un régimen de castas. Eso no. Eso obviamente es contrario a la creación. ¿Por qué los indios? Bueno, obviamente porque en su esquema conceptual todavía no han comprendido la evangelización. ¿Cómo vas a construir una sociedad de castas? Pero si somos todos hombres y mujeres de la creación, ¿cómo vas a pensar que la creación genera niveles? Ridículo. ¿Cómo va a haber hombres y mujeres semejantes a la semejanza de Dios que no sean categoría A y otro categoría E? Ridículo esto. Por eso está mal lo que hacen los indios. En mi época se decía hindúes, ¿no? Pero ahora le decimos sí. Está bien. Conceptualmente está mal. No tiene razonabilidad que existe la creación y que existe a Dios que se cree con castas. Bien. Estás refiriéndote a las castas, algo así para entenderlo mejor, como clases sociales que quedan fijas. Y sí, son castas. Entonces, vos crees clases sociales, llamarlo clases sociales, llaman castas. Perfecto. Vos naciste ahí, estás ahí, vos naciste allá, estás allá. Bueno, esto es obviamente que no puede ser. Esto no está bien. Para ello, bueno, uno lo respeta, entiende cómo reflexionan, ya irán evolucionando. Con el paso de los siglos se terminará esta historia de las casas en la India también, ¿no? Natural. Tal cual. Entonces, para comprender un poquito lo que venías diciendo, yo decía, bueno, hay que regular el mercado. Vos decís, no, el mercado se regula solo, deja a algunos por fuera y ya está. La intervención Eso es lo justamente que dice Milei, pero eso violenta el bien común. violenta el bien común. Entonces, No vas al bien común. ¿Perdón? ¿Cuál es el rol del Estado cuando voy a incorporarse el bien común? Equilibrar la cancha. Claro. Y también es cierto que es en función del esfuerzo, porque tenés el libre albedrío. Tiene que haber un esfuerzo. Tiene que haber un esfuerzo. Por eso es el libre albedrío. Por eso. Vos también elegís entre el bien y el mal. Uh-huh. Vos elegís. Por eso el trabajo es tan importante. Porque también es el diálogo con Dios. Laborar y orar. También el diálogo con Dios, lo que nosotros estamos haciendo ahora, bueno, en tu caso porque estás trabajando, en mi caso estoy pensando como a mí no me pagan por hablar, a vos te pagan por hablar. No, bueno, no. Tampoco es el caso, pero bueno. Bueno, pero estoy trabajando igual, sí. Trabajando, también estamos manteniendo un diálogo con Dios. Y esto es importante. Es muy interesante eso, que el trabajo es diálogo con Dios. Te quitan el diálogo con Dios. Cuando te quitan el trabajo, te quitan el diálogo con Dios. Una de las posibilidades de diálogo con Dios. Por eso los neoliberales y los socialdemócratas se juntan en la escuela austríaca, que conceptualmente
terminan al final negando la creación, porque también niegan el trabajo y el vínculo con Dios. Por eso te hablan de la renta universal. Te habla tanto Elon Musk como Kicillof. Hablan de la renta universal porque dicen, bueno, no hay trabajo para todos, entonces algunos que hay que pagarles, que no trabajen. Eso es lo que estás queriendo decir. A algunos le damos plata y no trabajan y viven, en vez de vivir el aire como los claveles, le pones plata en la cuenta todos los meses. Mira qué gracioso. ¿Sabes qué? Al hombre la dignidad del trabajo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, Claro. Y muchas cosas más. Incluso le das un rol pasivo. Lo sacás incluso de la lucha por la construcción de una sociedad justa. Claro. Finalmente terminás en la casa de los indios, ¿no? Termina siendo Unos trabajan y otros no, mira qué gracioso. Pero los que no trabajan no es socio creador como el de los griegos. En realidad es echar panza, por no hacer nada. No, una cosa increíble que te lo planteé. Muy malo. Para la sociedad. Muy malo. Yo como psicólogo sé lo que deteriora, ¿no? Psicológicamente no es sano. Tengo que decir, ojo que si lo que tenés. Sí, nosotros hicimos una introducción en el programa en el cual mencionábamos la diferencia entre lo que es lo económico del partido político. A veces en lo económico se ve cuál es la filosofía, cuál es la ideología o hasta la creencia que tiene un político que puede pertenecer a un partido o a otro, pero bueno, como pasó por ejemplo con De la Rúa. Se supone que no debería pasar eso. Se supone que deberíamos encontrar los que doctrinariamente somos parecidos, con matices. Claro. Si sos marxista no tenés que estar en el Perón. Si sos neoliberal no tenés que estar en el Perón. Entonces es obvio que lamentablemente las estructuras políticas dejaron de responder unívocamente a las doctrinas. Bueno, se está recuperando ahora, Bien. Se está recuperando. Quizá la única virtud de Milei es que nos metió de lleno en la discusión doctrinaria. Y ahí el peronismo es ganador. Porque la doctrina peronista es muy superior a la narcocapitalista, ¿no? O sea, la propia definición de Dios como primera persona del plural y no del singular. No es yo, es nosotros. Bien. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a esto de los partidos. Nosotros sabemos que el peronismo no es un partido político, sino que es un movimiento, ¿no? Y que tu partido en verdad se llama Principios Valores, que no es el justicialismo, a veces hay como toda una confusión. El movimiento peronista es otra herramienta electoral. Es otra herramienta electoral. Se llama Principios y Valores. ¿Tiene un origen espiritual este nombre? O sea, por ejemplo, volviendo a hablar del Islam, que habla de los atributos divinos. El Islam habla de los atributos divinos, vos nos hablás de los principios, de los valores, cualidades que pertenecen a Dios, y el hombre debe esforzarse, vos muy bueno que hace ratito justo dijiste eso, para manifestar esas cualidades en la tierra. Tiene que esforzarse para manifestar esos atributos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Uno lo que dice ahí, está el reino celestial y está el reino terrenal. Bien. En el reino celestial se supone que esos principios inmutables, verdades absolutas del amor, la justicia, la valentía, solidaridad, el bien común, reinan. Y son esos principios los que te tienen que guiar en la acción política en el reino terrenal. Bien. Esos son verdades absolutas. Sí. Por eso nos distinguimos de los posmodernos que no creen en la verdad. Hay verdades absolutas, poquitas, que son las que nosotros pensamos que también están en el celestial. Ahora, la doctrina que administra de la mejor manera los recursos públicos, tendiendo al bien común y por lo tanto intentando construir una sociedad donde reinen esos principios, es el peronismo. Por eso somos superiores a los marxistas, a los liberales, a los socialdemócratas, etcétera. Todas esas doctrinas creadas por el hombre son de inferior calidad al peronismo. Cuando uno dice, no, porque el peronismo, bueno, porque no entiende, no es tu, no sabemos, no le vas a pedir a Macri que comprenda lo que es el peronismo, digamos, nunca Macri va a tener una reflexión de este nivel. No, de lo que estamos hablando ahora nunca. Bueno. Ni por lejos. Ahora, yo entiendo que con esto nos estás diciendo la solidaridad, el amor, la compasión, son principios y valores que tienen que estar en la cabeza y sobre todo en el corazón de los que nos gobiernan. Por ejemplo, la misericordia. ¿Cuál es la aplicabilidad? Misericordia seguro. Sí. Ahora, la misericordia, la misericordia en el reino celestial
se supone que ya es la perfección y no sería necesario. En el reino terrenal sí. Ujú. Por eso hay temas que esos principios tendríamos que anotarlos en esa, pero que no es necesario. Pero no creo que la misericordia sea necesaria, porque la misericordia se deriva de la existencia del pecado. Sin pecado no es necesario, ¿no? Ujú, claro, porque misericordia viene a ser cordial con la miseria, justamente. Si no hay miseria, sí, Si no hay pecado, no tenés por qué ser misericordioso, que es lo que anida en tu espíritu para perdonar el error del otro y tus propios errores, incluso también. bien, bien. Hace poquito te escuché, o sea, yo te estuve escuchando durante un tiempo cómo criticabas objetivamente, ¿no? A Alberto Fernández antes y durante el mandato de él, con temor de que se cumplan cosas de las que vos decías, y por supuesto no solo se cumplieron, sino que ahora vemos que son peores. Sin embargo, ahora, hace poquito te escuché hablar del concepto de misericordia para con él. Pero ¿cuál es la aplicabilidad de la misericordia cuando la persona de repente, si se le perdona, si se le indulta, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, puede llegar a seguir haciendo un daño peor hacia la sociedad, hacia el No, bien común? no, porque solo hay misericordia en el pedido de perdón. O Ajá. sea, vos sos misericordioso ante el perdón. Eso no significa que no tenga que pagar con el derecho positivo. Claro, claro. Estás en otro plano vos. Oye, Claro. cuando él pide perdón, es un perdón profundo. Es algo interno, no es algo. Claro, Vos la comunidad decide con misericordia ante el pedido de perdón profundo del hombre que dice, me equivoqué, no lo voy a sacar. Y perfecto. ante ese perdón es que vos empieza el criterio de la misericordia. Estamos de acuerdo. Eso no significa que no va a pagar con el derecho positivo. Esto ya es de otra naturaleza. Perfecto, se Hoy entiende. imagínate, en el momento que expreso ese pensamiento, estaba en todas las radios que él estaba por hacer una estupidez, ¿no? Con su propia vida. Sí. ¿Sabes? Y Entonces, ante eso, yo dije, tu viejo adversario te abraza con misericordia. No hagas estupidez. un gesto Eso no cristiano, significa que eso no anula que cuando Cristina lo eligió, no eligió al peor, que fue lo que dije el mismo día que Cristina lo eligió. Ahora, correcto. ¿no te imaginas que si lo que estaba circulando por ahí se terminaba haciendo, uno terminaba horriblemente también, porque no fue capaz de mandar un mensaje para que no lo haga? Bueno, yo lo mandé, él no lo hizo, y desde ya que tiene mi misericordia. Y el manto protector es para tu señora, que es la víctima, ¿no? Se entiende perfecto lo decís y está buenísimo que se aclare esa diferenciación porque en el barro del debate a veces a uno lo quieren llevar hacia lugares que decir cosas que uno en verdad no dijo, porque falta, ¿no? A veces falta en los análisis de televisión lo fino, ¿no? El debate fino y no tanto digamos, el debate tipo polemicoso. Yo como psicólogo con formación no solo clínica, sino que también comunitaria, creo que algo nos pasa a los argentinos, digamos algo patológico, que hace ya 3 elecciones presidenciales venimos eligiendo presidentes que claramente tienen un nivel de neurosis que les impide llevar a cabo el mandato sin transmitir esa patología, esa enfermedad interna hacia el mundo exterior, hacia el pueblo, digamos, consiguientemente, lastimándonos. ¿Vos qué crees que nos pasa? O sea, si es que estás de acuerdo más o menos con esto, ¿qué crees que nos pasa a los argentinos que hace ya 3 mandatos que venimos eligiendo gente que nos lastima y que tiene niveles de neurosis evidentes, para mí son evidentes, son, digamos, grotescos, y ahí están, siendo nuestros presidentes, ¿no? ¿Qué pensás que nos pasa? En el caso de los dos últimos, Alberto y Milei, es evidente que tenían un desorden. Y este pibe está directamente chapista, ¿no? Sí. Este ya está chapista. Sí, sí, claramente. En el caso de Alberto Fernández, si se comprueba lo que su señora afirma, bueno, obviamente también tiene un nivel de desorden, no sé caracterizárselo desde el punto de vista clínico, el psicólogo sos vos, pero evidentemente la película que me viene a la mente es Vicios privados, virtudes públicas, ¿no? Sobre la decadencia del Imperio Austrohúngaro. Una hermosa película. Lo que pasaba dentro del palacio y lo que pasaba fuera del palacio. Bueno, evidentemente la característica de este muchacho. Es muy difícil vivir así. Muy difícil, ¿no? Vivir así es muy difícil. Bueno, para el caso de Macri me parece que es mucho más primario el análisis, ¿no? Ni siquiera lo pondría ahí. Bueno, me parece que son las pruebas que se está poniendo Dios a los pueblos que de alguna manera él elige como distintos, ¿no? En el caso nuestro, el pueblo argentino, que ha sido capaz de construir el peronismo, obviamente es extraordinariamente distinto. No lo construyeron los europeos ni los asiáticos, lo construimos nosotros.
Un nacionalismo, pero de inclusión, es algo muy distintivo de Argentina, que existe un nacionalismo que hay en otros países, pero sea inclusivo, no sea de exterminar al distinto. Claro, esto es extraordinario. Claro. Ahora estamos incorporando lo que es impresionante. Ya lo habíamos hecho también en el siglo XIX, pero ahora están viniendo y se están incorporando y no hay ningún inconveniente. Y bueno, se mezclan sin ningún problema, todos se mezclan. La Argentina es extraordinaria en eso. Y en general es un atributo de los pueblos americanos. Por eso digo, bueno, dentro del nacionalismo americano, para diferenciarlo del europeo, el pueblo argentino le genera una doctrina, una estructura de pensamiento. Y esto es el peronismo. Bueno, Guillermo, yo te quiero agradecer muchísimo por esta nota. Hablamos exactamente de lo que quería hablar. Yo sé que a vos te gustan, me parece que te gustan los temas psicológicos, pero bueno, mucho no te metes. Así que espero poder hacerte una nota de... ¿Sabes qué es eso? Sí. Es por osmo. Estuve 22 años casado con una, con la madre de mis hijos. ¿Una psicoanalista? Claro, vieja guardia, digamos. La freudiana, digamos. Claro. Esa vieja guardia. Sí. Así que imagínate 22 años casados, incluso empezamos a salir cuando los dos éramos estudiantes, así que no. En la época que uno que psicoanalizan a todos, cuando está estudiando el yo era el práctico, te das cuenta, era el práctico. Claro, te usó de conejito de India. En la materia, claro, en la materia había teoría y práctica, ¿te acordás? Sí, bueno, sí. Yo era el práctico, íbamos del brazo por la cabeza y ya arrancaba. Claro, algo te queda, pero no, yo te digo. Pero soy economista y ahora, bueno, ya construimos ese espacio político. Sobre todo para que la política vuelva a ser el deber ser, digamos, no. Tiene que terminarse con esto de los proyectos individuales. Es obvio que siempre alguien objetiva. Siempre alguien objetiva la propuesta, pero hay que entender que el proyecto es colectivo. Ahora, la política se transformó en un proyecto individual. Yo quiero ser presidente, yo quiero una bolsa de trabajo. Una tontería. Hoy a la mañana, viste que salió este decreto de Milei que había hecho privado y hecho público, y que entonces la información pública y la información privada. Es un periodista, es claro, porque se te escribe el aje, ¿no? Que dice cada cosa. Sí, pero dijo, especial. No digas el presidente. Y el presidente tiene que aceptar las reglas del juego de que deja de ser una persona, obviamente que tiene privacidad en su lecho, pero fuera de su lecho todo en realidad pasa a ser público. Y dentro de su lecho, ojo, porque tampoco podés desviarte demasiado de la normal, porque si no, no seas presidente. Si a vos te gusta el poliamor, bueno, está perfecto, pero no es fácil el poliamor siendo presidente. Imagínate que vos tuvieras armamento nuclear y estás en condiciones de disparar los misiles nucleares y sos del poliamor, poli, o sea que tenés 7, 8, 10 mujeres a tu alrededor que están en condiciones de influenciarle. Bueno, es un lío esto, ¿viste? Porque una podría ser chilena, por ejemplo. Entonces vos decís, no, pará. Bueno, entonces por eso, en general lo que se busca para dominar las claves del armamento nuclear, que el tipo tenga una vida, ¿está bien? Para que los riesgos de que dispares por la influencia de un tercero que está operado desde otro lugar se minimicen, no que no pueda pasar, pero al menos se minimicen. A ver. Sí. Bien, hay criterios que tiene que respetar el presidente, y creo que claro que no sea presidente si nadie lo diga. Nadie lo diga. Hay caprichos que tiene que aguantarse un poquito. Los perros, ¿perdón? Sí, es violenta el sentido común, decir que vos tenés perros e hijos de 4 patas, tus hijos son tus hijos, los animales son tus animales, mascotas, como quieras llamar. No, evidentemente nunca... De ser perro, bueno, entonces no puede, listo, no sea presidente, pero que no diga que no podés hablar de tu perro. Evidentemente una persona, o sea, con todo el respeto a la gente que ama a los animales, que ama a los perros, solamente una persona que no tuvo hijos, que no se despertó varias veces a la madrugada, que la mujer no tuvo mastitis, que no pasó por lo que es educar a una criatura que cuando nace no empieza a caminar tan rápidamente, no tiene dominio y tiene que darle, o sea, los vómitos, o sea, evidentemente no pasaron por muchas cosas como para decir tan sueltos, se enojan mucho cuando las personas se autoperciben y todo esto, que es relativo, ¿no? Pero él parece que autopercibe hijos a sus perros y con eso no pasa nada, ¿no? Raro. Bueno, eso es dentro de tu disciplina. Vos le podés hablar al perro. Sí. Lo que no podés es hablar con el perro. Correcto. Yo tengo 3. Acá donde estoy en este momento en mi negocio tengo 3. Y en mi casa tengo gato. Vos le hablás al gato. Vení acá, salí de acá, dejate en bromar. Le decís, no con. Yo dialogo en este momento con mi hija. Y hablo al perro. Che, salí de acá, portate bien, vení, andá afuera, andá a la vereda que te hace pis. Bueno, todo eso se lo decís.
no con. Sí, Es un problema muy serio. Él dice que habla con. con el perro, que es un ida y vuelta. No, vos le decís, anda para allá. A él le estás hablando al perro. Sabés que en este programa tuvimos una entrevista con la persona, la primera persona que hizo lo que se llama la comunicación con animales, etcétera. Sin embargo, ella parece bastante lógica y dijo que que las interpretaciones las deja para su cliente. O sea que todo eso de que el perro te puede dar consejos de cómo manejarte en tu vida ya lo ve bastante raro. Una cosa es de repente entender con el lenguaje humano qué está sintiendo, qué está queriendo transmitir el perro, empezar a entenderlo más, y otra cosa ya que el perro te empieza a dar consejos, que empieza a decirte cómo... Pero, amigo, eso sí, está bien, si el perro te dice cuando está enfermo. Sí. Estamos hablando de hablar. Sí, estamos hablando de hablar, y que te dé consejos. Estamos hablando de hablar. El perro si te para en la puerta, te espera 5 minutos, y a los 5 minutos empieza a ladrar. Primero te hace un ladrido, después te hace, y vos te que abrir la puerta, el tipo sale, hace su necesidad y vuelve, ¿está bien? Suponete. Sí, está claro. Esto se comunica, ¿cómo no hay comunicación? Hay comunicación hasta con los peces. Correcto. Pero estamos hablando de hablar. El sujeto, verbo y predicado. Sí, sí, sí. Bueno, vos, la manera que tenés de comunicarte con el animal es hablándole a él. Él no te habla a vos. Claro, claro. Eso no significa que no haya comunicación. ¿Cómo no hay comunicación? Hay comunicación. Un toque y el tipo deja de tirar. Puede haber comunicación con el perro desde el cerebro límbico, ¿no? Nadie dice que no te podés comunicar. Estamos diciendo hablar. Correcto. Él dice que habla con el Sí. O sea, él hace una oración, sujeto, verbo y predicado, y el perro le contesta, está chapita. Una charla. La recontra chapita, no es que... Bueno, ahora ya es tu disciplina. Tener un pibe, tener un amigo chapita no está mal. El problema es tener un presidente chapita. Sí, ¿Está bien? sí. Vos lo ves ahí con ese pelo, el otro día con Majul, el fin de semana. Vos te das cuenta que el pibe está desorbitado. Está totalmente desordenado. A mí me cuesta... Confunde todo. Cuando dice, las jubilaciones nos costarían 356 mil millones de dólares. Sí, está bien, es permanente. Bueno, entonces no lo comparé con un PBI que del día. No podés comparar el PBI presente contra una cuenta permanente. Es ridículo. Lo infinito no se puede medir contra lo finito. Es lo mismo que empezamos a hablar al principio. Por eso, este pibe está en chapita. Y lo mejor de esto es que se termine dentro de la ley y el orden cuanto antes. Si no, las consecuencias van a ser muy, muy graves. Es raro una cosa que nos pasa. Gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Moreno. Nos vemos la próxima. Chao, viejo. Chau, gracias. Bueno, ahí estaba Moreno, se tuvo que ir. Estuvo hablando un montón de tiempo, así que bueno, se ve que se tuvo que ir de golpe a lo último. Así que bueno, muchísimas gracias por si está viendo después en diferido este programa. Muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que dijo, fue muy largo, así que tenemos que hacer un cierre ahora rápido del programa, nos estamos yendo, pero antes queremos agradecerles por este momento compartido, esperamos haberles servido para su camino. Abrazo a todos, a todas, que tengan un feliz jueves y un fin de semana espectacular. ¡Chau!